Muy buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Emblemas. A lo largo de la historia, la provincia de Málaga ha sido habitada por varias civilizaciones. Investigaciones, trabajos, excavaciones realizados por muchísimos arqueólogos han encontrado restos arqueológicos en esta zona donde nos encontramos, la zona de la Torre Nazarí. Y para hablarnos de ello tenemos como invitado a nuestro vecino, el arqueólogo José Antonio Santamaría. ¿Queréis ver la interesante historia que esconde este patrimonio de gran valor histórico? Pues vamos a hablar con nuestro invitado. Pero antes de hablarlo y recibirlo, antes de recibir a nuestro invitado, vean este vídeo. José Antonio Santamaría García es licenciado en Geografía e Historia por la Facultad de Filosofía y Letras. Desde hace muchos años, sus investigaciones se centran en la arqueología. En los últimos tiempos ha colaborado en proyectos internacionales de investigación en el área de prehistoria de la Universidad de Málaga y con instituciones tan relevantes como es el Instituto Arqueológico Alemán. Se ha encargado de las tareas de las excavaciones del poblado nazarí. Estas excavaciones han servido para desvelar algunas de las características desconocidas hasta ahora del poblado, entre ellas la convivencia de musulmanes con judíos o cristianos. Actualmente se dedica a la investigación histórica y arqueológica de Alhaurín de la Torre, compaginando su vocación convertida en profesión junto con su participación en el consejo redactor de la revista científica Mainake. Después de ver este vídeo que nos habla de nuestro invitado José Antonio Santamaría, aunque muchísimos de nosotros lo conocemos, queríamos dejar una breve reseña de él. Ahora sí lo recibí. Bienvenido, José Antonio. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias a ti. Nada. Mira qué sitio donde estamos tan solitos. Un sitio maravilloso y encantador. ¿Dónde nos encontramos? En la torre. Nos encontramos en lo que es el Cortijo Mollina, que popularmente es conocido como Cortijo Mollina y conocido en la Edad Media como la Alquería de la Torre, precisamente por este edificio o por esta estructura que tenemos aquí detrás. El molino lo tenemos también aquí. El molino lo tenemos un poco más abajo, luego tenemos la ermita de Santa Ana pegada precisamente al molino. Y bueno, esto hay que hablar que es un yacimiento arqueológico muy grande, entonces, y aquí, bueno, aquí debajo justo tendríamos lo que es la zona de poblamiento de época nazarí. Sí, aquí se ha encontrado, como bien dicho yo, aquí hemos encontrado la antigua ermita de Santa Ana, que la tenemos un poquito más abajo, que luego vamos a verla, que fueron bautizados aquí los musulmanes, ¿vale? Bueno, sí, eso dicen, ¿no? Los habitantes musulmanes, bueno, ¿no? Tiene cierta lógica, recuérdamelo y ahora después, cuando estemos allí, te cuento la historia de los primeros... Y el resto, la que es la torre que estamos hablando, vigía de Nazarí, construida el siglo XIII, ¿verdad? No, siglo XIV, más bien siglo XIV. Más bien tirando al XIV, ¿verdad? Sí. El resto de un poblado nazarí que se encontró aquí, como bien ha dicho, casi siglo XIV, en nuestro municipio. Bueno, lo que pasa es que, mira, hay que matizar una cosa. Sí. Esto es un yacimiento y no es un solo yacimiento, no es un yacimiento monofásico, o sea, no es únicamente nazarí. En todo lo que es este recinto, todo lo que es el área alrededor de la torre, hay cerámica califal, hay cerámica almohade y hay cerámica nazarí. Lo vamos a más vale, adelante, estupendo. vamos a hablar. Vale. Lo que sí vamos a centrarnos, que hemos encontrado, yo que quería, después de estos trabajos, de estas investigaciones que se ha hecho, bueno, tú sigues trabajando diariamente aquí. Sí. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Bueno, en concreto, ahora sí que me voy a... Bien, vamos a ver, como te decía, hay que entender que esto no es una torre exenta, no es una torre que está aquí en medio de la nada, sino que esta torre era la parte defensiva de una alquería o de un poblado que hay aquí en la zona baja del yacimiento, en esta pequeña ladera que hay aquí, en esta ladera que está justo debajo de la torre, estaría lo que es el yacimiento arqueológico, lo que es la zona de residencia del yacimiento de la gente que vivía en las proximidades de la torre. La torre es una torre defensiva, ¿por qué? Y a la vez vigía, ¿por qué? Porque si os fijáis, si la cámara tiene la amabilidad y hace una panorámica, verá que vemos desde hacia aquella parte, vemos Coín, vemos Alhaurín el Grande, si seguimos hacia abajo casi vemos el aeropuerto, vemos la desembocadura de Guadalhorce. Está en la comarca. Claro, vemos la zona de la playa, entonces tiene un amplio dominio visual de todo lo que es este gran espacio que es este pequeño valle
que está encajonado entre la Sierra de Mijas y lo que es la Sierra de Cártama. Entonces es un lugar estratégico de control, de paso de personas y de ejércitos, sobre todo de ejércitos cristianos en la época de la Edad Media. Entonces por eso es por lo que está la torre aquí. Además, aquí la torre donde se escondían. Claro, donde vigilaban y donde se escondían. Para darle más consistencia, más fuerza, que la torre está aquí, resulta que en el arroyo Platero, que es el arroyo que va justo por debajo de lo que es este recinto, sale precisamente, hay un camino que sale precisamente al Castillo de Cártama, a la parte de atrás de la ciudad de Cártama. Sí, que conecta con Cártama. Claro, efectivamente. Es un camino que cruza completamente la sierra, y entonces, claro, por motivos defensivos, este camino tenían que vigilarlo, porque claro, si no entrabas a la ciudad de Cártama desde atrás, los ejércitos no lo veían. Entonces, la manera de controlar lo que es el acceso al Castillo de Cártama y a la ciudad de Cártama es poner la torre aquí, que controla el inicio de lo que es el camino. Sí, bueno, eso también hay que decir que por aquí ya tenía unas vistas que no se veía nada, como tú bien has explicado, que tenía una vista, por eso se controlaba lo que es Cártama y cogía Mijas y toda esta parte. Hay que entender que esta torre, hoy la vemos aquí y hoy es muy difícil ver las torres, pero debido a la edificación. En Alorín Grande hay torres, en el Castillo de Faala, tenemos la torre de Urique, tenemos la torre de Alorín de la Torre, que toma nombre el pueblo, Alorín de la Torre, que estaba en la parte de Correo, en la zona de Correo. Sí. Luego en Churriana había torre, en el Lagar había otra torre, entonces todas esas torres están conectadas visualmente, de manera que si una torre hace un fuego o utiliza un espejo, avisa a otra torre, esa torre avisa a otra torre, de manera de que todo lo que es la zona de Málaga, lo que es la ciudad de Málaga, está protegida con esta serie de torres alrededor, que le avisan de la llegada de los ejércitos cristianos. Sí, vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que se ha encontrado concretamente en este sitio? Bueno, en este sitio, en este gran yacimiento, hemos hecho varias intervenciones. La primera la hicimos en el 2015 y sacamos lo que es el cementerio del despoblado musulmán que hay aquí. El cementerio está en la zona de Pinar y bueno, las lluvias en el 2015 sacaron una serie de cráneos. Se veía en el terraplén. Que ahí se encontró, parece un cadáver de niño. Había una serie de cabezas, había una serie de restos de cráneos que la erosión y la lluvia había dejado al descubierto. Entonces hicimos una intervención y documentamos o sacamos 6 restos de 6 individuos, restos de 6 tumbas enterradas con el rito musulmán, o sea, de lado. Orientación hacia Meca. Efectivamente, orientados hacia la Meca. Sí, por ahí se sabe que es musulmán, ¿no? Porque claro, la orientación. Hombre, cuando encontramos esos restos óseos, pues vimos la oportunidad de ver de qué época era, porque claro, no sabíamos exactamente, sabíamos que era un cementerio, habían aparecido una serie de restos óseos, pero no sabíamos de qué época era. Entonces fue el momento de decir, vamos a excavarlo y vamos a ver de qué época. Averiguar e investigar. Claro, porque ¿no? Esto, como te decía, esto es un yacimiento arqueológico que los primeros restos que se documentan aquí en la proximidad es del siglo II a.C., o sea, estamos en época republicana, estamos en el Imperio Romano, hay materiales del siglo III después de Cristo, o sea, que tenemos una gran secuencia arqueológica. Entonces, claro, no sabíamos a qué momento cultural pertenecían esas tumbas. Fue la oportunidad exacta. ¿Cuánto tiempo llevó el estudio? Porque fíjate tú, cuántas civilizaciones de musulmanes a romanos. ¿Cuánto tiempo llevó? Bueno, normalmente las intervenciones se suelen hacer entre 1 mes, 2 meses, 3 meses, más o menos, aproximadamente, y aparte del trabajo de laboratorio, porque claro, esos restos óseos, como otros restos óseos que salieron en la ermita de Santa Ana, lo estudió un antropólogo, Alfonso Palomo Laburu, que es un antropólogo que trabaja con cosas de arqueología en Málaga, y fue el que documentó. Luego en el laboratorio ya estudió los restos, identificó si eran hombres, si eran mujeres, si eran niños, niñas, en fin, si había alguna patología previa. Que el estudio arqueológico antropológico. Si te parece, José Antonio, porque esta zona, aunque estamos solos, pero es que es enorme. Sí, sí. Estamos ahora mismo, vuelve a recordarle a todos nuestros televidentes. Efectivamente. Estamos ahora mismo en la parte al lado justo de la espalda nuestra tenemos lo que es la torre. Esta torre es de época nazarí, estamos hablando aproximadamente del siglo XIV. La documenta, el origen de la torre es una reorganización interna de los espacios defensivos que hace Muhammad V, califa sultán de Granada, que es en torno a entre 1363 y 1369. Casi aprovechando al siglo XIV. Sí, aprovechando la guerra civil de la Corona de Castilla, conocida como la Guerra de los Trastamaras. Si te parece bien, José Antonio, vamos a seguir al otro lado, que ya tenemos varios sitios y me gustaría tocarlo
todo. Muy Bueno, bien. lo que podamos, ¿vale? Sí. ¿Vamos para allá? ¿Te parece acuerdo. bien? Vamos a andar para allá. ¿Dónde nos encontramos, José Antonio, ahora mismo? Bueno, ahora mismo físicamente nos encontramos en un majano, porque esto es un majano de piedra, de una cantera. La cantera es de Archidona, que es la piedra que se ha utilizado para lo que es la restauración de la torre. Porque se ha tenido que ir a por ella, Archidona. ¿Por claro, qué? ¿Cuál es la porque razón? precisamente las canteras de la orilla de la torre de piedras están todas cerradas, ya no hay ninguna que haga Y piedra. estas que están Y de estas piedras son las más parecidas a lo que es la caliza nuestra. Entonces estuvimos probando en distintas canteras o distintos materiales a ver cuál coincidía, y al final pues el que más se parecía a lo que es la piedra autóctona de aquí es la de Archidona. Y esta es la piedra que ha sobrado, que es para la segunda fase de la restauración. Hace unos minutitos me comentaste que habíais encontrado cadáveres, ¿no? Sí. Que correspondían por la orientación a musulmanes, Eran musulmanes, supuestamente, sí. ¿no? ¿Cuántos cuerpos se estima que pudieron vivir aquí? Mira, O enterrarse, perdón, bien, enterrarse. enterrados, normalmente, bueno, hay que tener en cuenta de que la mortalidad en esos siglos, en esos años, era muy... Brutal. Sí, efectivamente. Entonces, perfectamente en un sitio así, en un sitio relativamente importante, pero pequeñito, como es este, podría haber perfectamente 300, 400 cadáveres, perfectamente. Personas de varias Personas de distintas edades edades, y sobre todo, distintas civilizaciones. sobre todo la mayoría suelen ser personas no adultas, Sí, porque que a lo mejor- en edad infantil, en los niños, los jóvenes solían padecer las enfermedades y bueno, y solían morir un Muy porcentaje jóvenes. bastante más amplio. Sí, que de no llegaron a población. cumplir ni siquiera los Claro. 18 años. Como te comentaba, ahí excavamos precisamente en la intervención que hicimos en el 2015, pues bueno, en los cortes que hicimos, porque hicimos unos cortes muy determinados, muy pequeños, asociados directamente a esos restos óseos, y documentamos restos de 6 individuos, lo cual no quiere decir que no haya, ahí hay muchísimos más. Posiblemente individuos. vosotros estimáis unos 300, 400, pero Perfectamente. podría haber muchísimo más. Hombre, y aparte ten en cuenta de que al no ser un yacimiento monofásico, o sea, no es única y exclusivamente un yacimiento, una alquería de época nazarí, sino que hay una ocupación del espacio en época republicana, romana, una ocupación en el Alto Imperio romano, en el siglo III, al ver una ocupación del espacio en el siglo X, siglo XI, siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, incluso en el siglo XVI, XVII, XVIII, pues claro, aquí en los alrededores de esta población, de este poblamiento, de esta aldea, hay una serie de cementerios de distintas épocas y bueno, puede haber muchísimas más personas enterradas. Fíjate, tú has dicho esta aldea que ya Bueno, convertida casi una... Mira, y además te lo voy a matizar, en la ermita Santa Ana, como tú bien sabes, bueno, si no, puede ser que no lo sepas, no lo sé, hasta en el siglo XIX los cementerios se ubicaban en los interiores de las iglesias, las ermitas y las catedrales. La ermita. Entonces, cuando intervenimos en la ermita, sacamos exactamente, porque están contabilizados, 1.300 huesos que se corresponden con 33 individuos distintos. El antropólogo estudió... ¿Cómo se puede distinguir? Bueno, eso el antropólogo hizo el estudio de... Sí, sí, no eran un trabajo... Verá, no eran muertos, o sea, no eran inhumaciones sí. individuales, sino que eran osarios, porque claro, lo que hacían es que se hacían un boquete, enterraban, moría otra persona, casi todos eran niños, niños y jóvenes. Moría una persona, entonces lo que hacía es que los huesos los acumulaban en un espacio y volvían a enterrar volvían a enterrarlo. Volvía a morir otro niño, otro joven, otro adulto, y lo que hacía es que acumulaban los huesos a un lado y enterraban. No llegamos a documentar ninguno que estuviera enterrado, o sea, que fuera una tumba individual, sino que era todo osario. Sí, que lo desenterraran y lo metían sí, claro, en otro eran lado. todos... además es curioso porque la ermita tenía lo que era el suelo,
y en la parte donde faltaba el suelo, que eran normalmente los ángulos, era donde estaban enterrados los cadáveres. José Antonio, ¿los restos están o estarán depositados en el Museo Arqueológico de la Claro, provincia? normalmente los materiales arqueológicos de las excavaciones lo tenemos los arqueólogos para el estudio previo y el estudio de la memoria preliminar, memoria definitiva, etcétera, etcétera, y los estudios antropológicos cuando son restos humanos, y posteriormente pues pasan a formar parte de las colecciones del Museo Arqueológico Provincial, porque son propiedad de la Junta de Andalucía. Sí, nosotros lo lo tenemos como depositarios hasta que el museo nos lo reclama, o hasta que hemos terminado la investigación de los restos. Vosotros, el proceso sería lo siguiente, si no me equivoco, vosotros encontráis los restos y tal, luego los tenéis que estudiar entre antropólogos, entre los arqueólogos y tal, y luego depositarlo. Luego se solicita el depósito a la Junta de Andalucía, en este caso al Museo Arqueológico Provincial, y cuando se solicita al Museo Arqueológico Provincial, pues ellos ya automáticamente te dan una cita y tú llevas el material. Ellos cogen su inventario, ven que el material es correcto, que es acorde al inventario que se ha presentado previamente y te dan el visto bueno. Y entonces los materiales quedan depositados en el museo. ¿Por qué es tan importante proteger los sitios arqueológicos? Pues mira, es tan importante y te voy a contestar con una lógica. Al orín de la torre. Por ejemplo. ¿De dónde viene el nombre de Alorín de la Torre? De la torre que estaba en la zona de correo. Si tuviéramos la torre, pues tendría cierto sentido, podríamos asociar el nombre con la torre. En este caso somos huérfanos de esa torre que no sabemos exactamente dónde estaba. Forma la historia Claro, de nuestro municipio. Efectivamente. La historia. De ahí la importancia de protegerlo y seguir trabajando ello. ¿Qué es lo que queda hacer por aquí, por esta zona? Bueno, aquí vamos a ver. Porque me has dicho tú antes que tú vienes por la mañana, todas las mañanas aquí, ¿no? Efectivamente, bueno, aquí en las proximidades se está haciendo otra intervención arqueológica y bueno, pues estamos prácticamente iniciando los trabajos y bueno, aquí queda prácticamente todo por hacer. En un principio esto es propiedad municipal y es de suponer que bueno, los trabajos irán avanzando, se hará la segunda fase de la restauración de la torre, porque bueno, si te fijas, la torre no está totalmente terminada. Aún queda trabajo por terminar. La torre era 3 plantas, ahora mismo tiene 1,5 plantas y en un futuro se quiere acometer el trabajo de restaurar o restituir la planta que falta, porque es un mirador magnífico. Un mirador magnífico, claro, y además una vista tremenda. Y además que es restituir originalmente la forma que tenía la torre. Que tiene una vista desde ahí, y algún día si subo yo ahí arriba, eso tiene un escándalo, la ¿no? Idea que le voy a pedir a mi compañero que vuelva a coger toda aquella zona, que se vea como es Torre Alquería, se ve ahí, ¿verdad? Casi Málaga, ¿no? Sí, bueno, ahí se ve lo que es la zona de Churriana, el aeropuerto, lo que es las playas de la Raijanal, las playas del campo de golf, y hacia arriba pues se ve Coín, se ve Alorín el Grande, se ve también el Lagar, Capellanía, Capellanía no, el Lagar, Cortijo, en fin. ¿Qué te parece si nos vamos andando con cuidadito, nos vamos a levantar, nos vamos a ir al otro sitio que quiero que es una historia de nuestro municipio? Es un patrimonio de gran valor. Vamos a ver ahora el molino, ¿no? Vamos al molino, venga, ¿te parece? Sí. Ten cuidadito, vamos despacito. En otro lugar de esta zona de la Torre Nazarí nos encontramos ahora mismo en Cortijo del Conde, Molina. Aquí ha habido un molino, 2 albercas, una fuente, tenemos ahí una alberca, una de ellas, una fuente de donde procedía el agua que movía el molino, ¿no? El resto de otras construcciones, así como la Macbara lo que es el cementerio, que la tenemos aquí a la espalda. El cementerio musulmán, pero también llega a la conclusión de que convivieron aquí musulmanes, cristianos, judíos.
¿Y Sí. qué más? ¿Cómo llegas a esta Bueno, vamos a ver. conclusión? Ahora mismo nos encontramos precisamente en lo que sería la parte industrial de lo que es la gran cortijada de época cristiana, que se asienta sobre la alquería musulmana. Cuando la alquería musulmana se abandona, pues entonces estos terrenos se reparten, van cambiando de propietarios hasta que llega un propietario bastante más famoso que el resto, que es Diego de Cazalla, que es el que se hace dueño de toda esta zona, de todo lo que es prácticamente la alquería. Y entonces este señor, pues en diversos documentos de este señor de 1500 y pico, se documenta un molino de aceite en el Cortijo Mollina o en la alquería. Aquel que tenemos no es Cortijo Mollina, que es la alquería de la Torre. En ese momento aparece en la documentación como alquería de la Torre, precisamente por la torre que acabamos de ver. Este señor, como curiosidad, hay que decir que es judeo converso, es el pagador de las armadas de su majestad, esto es, la persona que se encargaba de pagar todo lo que era las armadas del Mediterráneo, que estaban controlando lo que era un poco el norte de África, los berberiscos, los bereberes de la zona. Bueno, no son bereberes, obviamente son un poco más modernos, pero bueno, está controlando todo lo que es el norte de África, que hacen incursiones aquí. Entonces hay una flotilla en lo que es Málaga capital, y este señor es el que se dedica a pagar esa flotilla y esos soldados de esa flotilla. Entonces este señor, como te comentaba, es el dueño de todo lo que es esta zona, y bueno, hace el molino. Tenemos documentado el molino en 1545, y encima justo del molino, lo que pasa es que está completamente enterrada, tenemos lo que es la ermita de Santa Ana. La ermita de Santa Ana es un edificio de forma rectangular, que es de la que hemos estado hablando, de los 1300 y pico huesos, casi 1400, y entonces pues se encuentra justo aquí. Esa ermita se quema en los años anteriores a la guerra civil, queda abandonada y bueno, sirve como cantera de material, se van llevando los materiales, y bueno, aún así, la excavación que hicimos, no sé si lo he dicho, tiene 80 metros cuadrados de tamaño, de área o de superficie, y ahora mismo los muros conserva muros de hasta 1,5 metros de altura. Conserva prácticamente el pavimento, parte del pavimento, conserva lo que es la zona de altar, conserva la zona de puertas y conserva una habitación adicional que sería seguramente donde el cura, sacerdote, monje que viniera a oficiar misa o a hacer cualquier tipo de elemento religioso, rito religioso, pues se cambiaría de ropa o lo que fuera, que también está documentado justo encima. También en la documentación, creo que en la fotografía aérea que os he pasado, se ve que hay un edificio, una habitación rectangular, adosada como a lo que vestíbulo, digamos, ¿no? Como vestíbulo. Adosada a lo que es la iglesia. Aquí también están los restos, aquí en esta zona, justo, del conde de un hecho histórico, del conde de Molina, que fue apresado, el general, como me había contado. Lo que es adosada a la torre que hemos visto, porque ahora la torre está completamente exenta, no tiene ninguna estructura adosada, pero en época moderna aprovechan la torre y adosan un cortijo. Entonces, justo encima, al lado de la torre, está lo que era la cortijada que controlaba toda esta área de la alquería, que es después conocida como de los condes de Mollina, porque los descendientes de Diego de Cazalla y de Juan Bautista de Cazalla, en 1700 y pico, creo recordar, si no me equivoco, consiguen el título nobiliario de conde de Mollina. ¿Por qué consiguen el título, como curiosidad, por qué consiguen el título de conde de Mollina? Pues porque Diego de Cazalla en su momento compra en la zona de Antequera una cortijada que se llama precisamente la cortijada de Mollina, que posteriormente será el pueblo de Mollina. Entonces recibe ese título nobiliario. Vamos acabando ya, porque sí, contigo es que de verdad eres un libro. Es un no parar, ¿no? Es un no parar, porque es siempre un placer tener de verdad, porque volvemos en otra edición, ¿eh? Bueno, espera, que te corto, Cuenta. Que no hemos hablado del cementerio. El cementerio, eso iba a preguntarte yo. La Maqbara Nazarí, que documentamos en 2015, la tenemos justo por encima del molino, en la zona de Pinar, y en ese llano que tenemos aquí a nuestra derecha. Toda esa zona sería lo que es el cementerio musulmán. ¿Qué rendimiento se obtiene de la investigación excavación, José Antonio? Ese es que tu plato preferido, ¿no? Hombre, claro, poco a poco vamos investigando pequeños retazos del yacimiento y eso nos permite tener una visión más general. O sea, ya sabemos dónde están los cementerios, dónde está la zona industrial, dónde está la zona de residencia, dónde está la zona defensiva, dónde están los nacimientos de agua, dónde está la acequia, que también está documentada, dónde están las albercas que servían de riego, donde están los nacimientos de agua, y poquito a poco vamos articulando lo que es la historia de este sitio. Y para finalizar, dada tu experiencia como en esta disciplina,
cuál es el futuro arqueológico de esta zona. Bueno. Y cuáles son, brevemente, y cuáles son los propios proyectos tuyos. Bueno, en un futuro, como te he comentado antes, seguramente se hará la segunda fase de la intervención de la torre, que se terminará con una puesta ya, se le echará la techumbre que le falta de la planta última y se hará un mirador y seguramente se hará un centro de interpretación de la historia de la Laurín de la Torre, o más concretamente de la historia de la Alquería. La verdad es que el yacimiento se encuentra muy bien conservado, entonces aquí habría que hacer un campo arqueológico, un campo de trabajo, e ir consolidando distintas parcelas para ponerlas visitables. Pero eso ya en un futuro muy... En un futuro sí. Lo vamos a dejar para hablarlo un poquito más adelante, sí. Dentro de un mes o 2 meses, cuando se pueda. José Antonio, siempre es un placer tenerte, que eres un libro, una enciclopedia. José Bueno, tanto, muchísimas gracias por estar con nosotros y acercarnos a la historia de este paraje que tiene gran valor histórico. Pues nada, nos vamos ya. Y me despido con este vídeo que nos habla de esta zona que se puede en el futuro, que se va a seguir trabajando para que siga útil para visitarlo para todos los visitantes y los vecinos de Torre Alquería. Hasta la semana que viene, nos vemos en Emblemas y en Canal Torrevisión. Antes de nada os dejo con este vídeo que habla de este paraje. A lo largo de la historia, la provincia de Málaga ha sido una tierra habitada por numerosas civilizaciones. Por esta razón, bajo nuestros pies tenemos numerosos restos arqueológicos de distintas épocas de gran valor histórico. Ejemplo de ello es la Torre Nazarí, ubicada en Torre Alquería, que da nombre a esta barriada de Alaurín de la Torre. Se ha catalogado como bien de interés cultural y data de la época nazarí. La torre y la necrópolis musulmana de Torre Alquería corresponden a las partes más valiosas y visibles del yacimiento. Tras los estudios llevados a cabo en la zona, se determinó que la construcción se aproxima al siglo XIII. Esta edificación reúne los yacimientos, monumentos y edificios de valor histórico que representan la riqueza que tuvo nuestra localidad durante este periodo histórico en el ámbito rural, y es considerada uno de los restos históricos más antiguos de nuestro municipio. Recientemente se han llevado a cabo varios trabajos en los cuales se han encontrado restos de gran importancia de épocas muy diferentes, como la ermita de Santa Ana, que data del siglo XVI, y el cortijo del Conde de Mollina. Aunque no se trata de la parte más antigua del yacimiento, es probable que sea de los restos más importantes y significativos a nivel histórico, dado que fue escenario de un evento memorable de la historia.